Muy buenas noches, señor Ronald. Gracias por la invitación y también mi saludo a todos mis paisanos. Sí, es cierto, mire, la vez pasada se me hizo una campaña de demolición, de desprestigio, ¿no?, con cosas que realmente no eran ciertas, y en estos días creo que nuevamente comienzan a aparecer por ahí, pero poniendo información y lo ponen con fecha del año 2014, 2013. Para la gente que no puede leer bien, lógicamente creen que es algo nuevo. Si fuera actual. Creen que es algo nuevo. Acá lo concreto, que yo no he cometido en mi vida nunca un delito de corrupción como ministro, como viceministro, como asesor, como funcionario público. Expliquemos a los televidentes, ingeniero, que usted fue ministro, fue funcionario público y que en ese entonces lo investigaron porque presuntamente habría cometido delitos de corrupción. Sí, yo fui ministro 4 años, 2 años viceministro y 4 años de asesor presidencial en temas agrarios. En toda mi trayectoria en la administración pública jamás fui ni siquiera procesado ni sentenciado, lógicamente, por algún sol que haya faltado en mi función como ministro, como viceministro, etc. En consecuencia, yo fui realmente escrupulosamente investigado. Como 7 auditorías se hizo a mi gestión en agricultura y no encontraron nada. Y lo único que sí, también los tractores chinos que comenzaron a investigar, pero en la primera instancia nomás lo archivaron. ¿Por qué? $6.000 costó cada tractor chino con implementos y todo, y hasta el día de hoy están por acá en Cajamarca trabajando esos tractores. En tal sentido, acá fue la vez pasada una campaña de demolición, de atacar, de desinformar. ¿De dónde surge esta información de los famosos 18 millones de soles que había que pagarle al Estado por reparación civil? Eso fue de una campaña supuestamente de la que el señor Juan Carlos Hurtado pide campaña municipal, y que yo lógicamente ahí no tenía nada, y por eso que me fui absuelto después. O sea, eso ya quedó claro, hay sentencias absueltas, sino que lógicamente el gobierno anterior no quisieron borrarlo oportunamente, esa sentencia, este nombre que estaba apareciendo en el portal del Ministerio de Justicia, a pesar de haber mandado carta notarial que borren, pero al día, sorpresa, al día siguiente que pasó las elecciones acá regionales, se borró automáticamente. En tal sentido, acá la población deben estar bien informados. Acá va a comenzar una guerra sucia porque muchos estilan abusando que tienen dinero y pagando a algunos pseudo periodistas para tratar de difamar a la gente. Pero la difamación es un delito que se paga con reparación civil y también con pena de cárcel. Sí, por supuesto. No por el hecho de que uno es periodista y sea director de un medio o de un diario, tiene la libertad de empezar a insultar, ofender o imputarle delitos a las personas. Lo que usted le quiere dejar en claro al ciudadano es que fue investigado, procesado, respondió a la justicia y terminó siendo absuelto de todas las imputaciones. De todas las imputaciones. No le debe al Estado un sol. Absolutamente nada, no fui nunca sentenciado por un sol que haya faltado en mi gestión pública. Durante toda mi vida, los 67 años que tengo, no he tenido ninguno. Lógicamente, por cuestiones políticas han habido esos procesos otros, pero ¿por qué? Por polos, por almanaques, por estos CDs de una canción y por falsificación de firmas. Por Dios, ¿cómo va a estar metido en esas cosas? No sabían cómo meter preso a Absalón, por eso me metían, me sacaban y no sabían cómo tenerme preso. Eso fue todo. Pero Dios es grande y finalmente la justicia llega y todo se aclaró y punto. ¿Y por qué cree usted que, bueno, más allá de la guerra sucia que hay una campaña, ahora motiva volver a sacar una noticia del pasado? Y una noticia que en su momento generó de repente expectativa, pero que terminó siendo más que eso, una cortina de humo. Sí, definitivamente, mire, hay libertad de prensa, pero no hay libertad para difamar. Eso realmente para poder engañar a la gente, atacando a mansalva, pero lógicamente supongo obedeciendo algunas consignas de alguien que les paga, pues, ¿no? Pero bueno, ese tema hay que darlo vuelta. Lo único, estimados paisanos, estimados amigos, jóvenes en particular, yo jamás he tenido una sentencia en mi vida por algún acto de un sol que haya faltado en mi gestión como ministro, como autoridad. He sido director ejecutivo del INADE, subjefe del Programach y del Pradvir en el Ministerio de Vivienda. Muchos cargos he tenido en mi vida y jamás he tenido un proceso por un sol que haya faltado. Eso sí, esa fortaleza espiritual lo transmito a mis alumnos, a los jóvenes que me gusta formar, enseñarles, porque si no, ¿cómo se va a enseñar? Imagínese. Muy bien. Aclarado el asunto, vamos a ir a la pausa, ingeniero. Volvemos para hablar de temas ya de coyuntura actual. Estoy conversando con el ingeniero Absalón Vázquez, precandidato al gobierno regional de Cajamarca. En la primera parte de la entrevista ha dejado en claro
que no ha sido condenado por ningún delito de corrupción y que no tiene ninguna deuda con el Estado peruano, como se había difundido en las redes sociales últimamente, trayendo a colación una noticia del pasado donde él fue investigado, pero jamás condenado. Estos procesos de investigación se le aperturaron por haber sido ministro de la República y también funcionario público. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la connotación política actual. La coyuntura está bastante movida, tenemos un país bastante convulsionado con la cantidad de huelgas y más huelgas que se anuncian. Y por cierto, si ustedes desean plantearle alguna inquietud durante la entrevista, van a estar abiertas nuestras líneas, el 362911 y el 340811. La huelga de los maestros, ingeniero, tiene ya 2 meses, hay riesgo de que se pierda el año académico 2017. Sería terrible para los jóvenes porque perderían un año. Y el manejo político desde el gobierno central probablemente no ha sido el más adecuado. Quisiera conocer su lectura sobre este panorama. Definitivamente, mire, es lastimoso para los jóvenes, para los niños, para los padres de familia y para los maestros, lógicamente, todo este mal manejo, pésimo manejo de las autoridades correspondientes de la problemática de los reclamos del maestro. Se ha llegado a un extremo de inclusive ya perder autoridad. ¿Por qué? La ministra realmente ya se rebasó la autoridad y alimentando en forma totalmente irresponsable el ministro de Interior, acusándolo que de violentistas, de proterroristas y una serie de adjetivos, caramba, que no tienen ningún sustento. Probablemente hayan docentes ligados a movimientos, sí, puede haber algunos, pero no podemos decir que el magisterio es proterrorista. Así es. Si hay algún infiltrado, que el Ministerio de Interior diga, señor, pero han dicho cuáles son los nombres y no sacan los nombres. Acá se debe sancionar fuertemente a los que sean responsables, por supuesto que sí, pero no se puede tildar a todo el magisterio, a todos los maestros que están reclamando sus derechos, diciéndole en forma irresponsable, repitiendo los errores que se tuvieron en la década del 80, a cualquier huelga que había o cualquier reclamo, no, son terroristas, por favor. Eso es realmente indigno. Ingeniero, el problema del magisterio no es de ahora. Sí, ¿verdad? Ahora, tiene años, hay una deuda social sí, por más de 30 años que se les debe, desde la ley del profesorado que les prometía pagar por todos los conceptos y que nunca pagó. Sí. Y probablemente el docente sea el peor pagado de Latinoamérica, por lo menos eso dicen las estadísticas, y tienen derecho a reclamar más salario. Pero en esa situación tenemos a los médicos, enfermeras, obstetrices, policías, trabajadores del Poder Judicial. Digamos que todo el aparato público está pidiendo incremento salarial. ¿Cómo puede ser un gobierno cuya caja fiscal probablemente no alcanza porque la recaudación de la SUNAT se ha reducido significativamente? Sí, definitivamente, mire, pero también ven los maestros o los médicos, las enfermeras, que algunos contratos que ni siquiera tienen la experiencia ganan el doble o el triple de los que están trabajando muchos años. En tal sentido hay una inequidad en todo el manejo de los sueldos de la administración pública y que lógicamente eso causa cierta desazón en los maestros. Lo concreto, que los maestros están mal pagados, uno de los sueldos, como usted dice, de los más bajos en América Latina. ¿Por qué? Porque el presupuesto que se asigna al sector de educación es bajo, no solamente para las escuelas, los colegios, para los nidos, sino también para las universidades nacionales. El presupuesto es bajo. Un maestro, ¿cuánto gana? Un auxiliar, ¿cuánto está ganando? En el Poder Judicial también, los trabajadores del Poder Judicial, está bien, los vocales, los señores jueces ganan, pero los trabajadores o los jueces provisionales, es decir, hay un problema, hay un embalse de los sueldos, en la problemática de los sueldos en toda la administración Dentro pública. del análisis que usted ha hecho, ¿usted cree que tenemos caja fiscal suficiente como para atender todas las demandas y aumentar el sueldo a todo el sector público? No, pero siquiera al menos se dialoga, se conversa, se explica y van a entender. Porque ojo, yo he que tenido, mire, cuando he sido ministro he tenido muchísimos conflictos de este tipo, pero conversando, y lógicamente uno como funcionario público no puede rehuir al diálogo y tiene que dialogar con todos, porque uno lo representa a toda la población, en este caso agricultores, o a todos los maestros. La ministra debió haber reunido con todos, no solamente con una sección, que es el del SUTEP, de Patria Roja, no, con todos los maestros. Pero legalmente la ley señala que hay que reunirse con el sindicato, porque hablar con los 300.000 y pico de maestros a nivel nacional sería imposible. No, entonces tiene representantes. Por supuesto Se que supone que el magisterio tiene un sindicato que es el SUTEC, que los debe representar, pero bueno, ha perdido su representatividad. Y lo que hoy tenemos es un montón de dirigentes, porque ni siquiera los secretarios regionales son reconocidos. Han surgido dirigentes de la nada
como Pedro Castillo, por ejemplo, y que todo el mundo quiere ser escuchado y todo el mundo tiene un pliego de reclamos distinto. Entonces, ¿cómo resolvemos todos los problemas? Porque lo que le gusta a Puno probablemente no le guste a Cajamarca y lo que le gusta a Cajamarca no a La Libertad. Definitivamente hay ese problema, pero el problema central es que los maestros no se sienten representados por sus dirigentes de la cúpula. Ese es un problema. En tal sentido, la cúpula, he estado leyendo, he estado informándome, de que muchas veces el CEN Nacional del SUTEP acredita como representante en tal región, pero que ese no lo han elegido los profesores de la región. Entonces no hay representatividad. Ese es un mal ya dirigencial que estén, pero eso es, no, el Ministerio de Educación no puede estar cargándose, sesgándose hacia un lado, porque los maestros se tienen, mal que bien, han elegido a un representante que está representando como regiones. Entonces el ministro la ministra tiene que estar reuniéndose con ellos. Lógicamente habrá una pluralidad de planteamientos, pero ahí está la capacidad de explicar, consensuar y finalmente resolver el problema. Muy bien, vamos a seguir escuchando al público. Aló, buenas noches. Aló. Buenas noches. ¿Cómo está, señor? Bienvenido, lo escuchamos. Al señor. Adelante. ¿Aló? Ya, mire, señor, le digo, él dice que son maestros, pero yo quisiera que se capaciten, y que lo tomen examen, ¿ya? Porque si no ellos están, convenga o no convenga, están, no sé, cómo son profesionales, ¿no? Muy bien, no señor. sé cómo son profesionales. Muy bien, gracias por participar. Bueno, el señor llama porque dice que la capacitación para los docentes es buena, pero también deberían ser evaluados para ver quiénes merecen quedarse probablemente en el magisterio. Esto es en cuanto a la ley de la carrera pública magisterial. Hay un punto, por ejemplo, donde el señor Pedro Castillo pide la derogación de esta ley. ¿El gobierno central debería derogar esa ley? Definitivamente que no, porque tampoco no puede haber la intransigencia extrema en ese sentido. Acá se tiene que dar la oportunidad, sí, a los maestros. El Estado tiene que invertir para capacitar, para actualizar a esos maestros, sí, pero no sacar de ese escuálido sueldo que tenga el maestro, estar preparándose, capacitándose, haciendo malabares. Ahí sí, el Estado tiene que asumir con responsabilidad. La ley está dada, muy bien, el Estado también tiene que asignar presupuesto para que se capaciten los maestros, se actualicen y puedan ir a los exámenes. Pedro Castillo ha presentado un anteproyecto y quisiera que usted lo analice. Dice, no nos oponemos a la evaluación, que nos evalúen 3 veces, pero si en las 3 veces nos descalifican, que no nos voten. Bueno, entonces, ¿qué quedamos? Pero ¿por qué lo pueden descalificar? Porque no están preparados. Y por no están preparados porque no tienen plata para capacitarse. ¿Y un maestro descalificado merece seguir en el magisterio? Se lo pregunto. No, definitivamente, si ya está descalificado hasta la tercera vez que dice la ley, definitivamente que no, pues no. Eso ya estaría siendo realmente una carga contra los alumnos mismos. Pero hay que darle primero la oportunidad a ese maestro que se capacite. El Estado debe invertir capacitando, actualizando a ese maestro y luego su evaluación. Hasta la tercera evaluación, perfecto. Yo creo que el profesor no va a querer pasar su examen si de eso vive. Correcto. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, señor? Bienvenido. Pues mire, quisiera ver sobre el profesorado. Los profesores que ahorita están en huelga, que es a nivel nacional, están en su derecho. Es un derecho que muchos gobiernos lo han dejado. En Latinoamérica, el profesorado, la última rueda del coche, y eso no puede ser. Un sueldo de 1.300, 1.500 soles, y exigen para que se capacite. ¿Con qué se van a? Para capacitarse se necesita dinero para eso. Si no es que ahora los gobiernos de turno han aprendido a hacer una cosa, una persona, un gremio reclama y le toman de sinverista. Todos son terroristas, y eso no puede ser. Los profesores son que se han sacrificado estudiando para enseñar a los distintos profesionales que son, gracias al profesor, hasta usted, señor, gracias al profesor. Los profesores son dignos, deben ser dignos y lo mejor remunerados. Muy bien, señor, me quedó clarísimo y compartimos su opinión. Creo que los maestros merecen ser capacitados. Y me pregunto, ¿qué rol juegan aquí los gobiernos regionales? Porque tenemos una Dirección Regional de Educación, ingeniero. ¿Qué rol cumpliría usted si tiene la oportunidad de manejar Cajamarca? Va a tener educación y salud, por cierto, en sus manos. Se tiene que dar prioridad ¿ya? A la capacitación, a la actualización de los maestros. Y eso tiene que asumir el Estado, porque esa es responsabilidad. El Estado cumple pagándole a los maestros su capacitación, su actualización, cumple regularizando sus atrasos
esto de beneficios sociales que tienen los maestros, y también el Estado ahí sí puede exigir que los maestros cumplan con sus evaluaciones, etcétera. Pero si no le dan plata para capacitarse, su sueldo es bajo. Mire, un jubilado, hoy día estaba revisando una boleta de un jubilado de 30 años de servicio, saca 400 soles de pensión. ¿Quién vive con eso? ¿Quién vive con eso? Eso está ganando un maestro. Por eso es que los maestros tenían la 25-30, con lo que un sueldo de 1.000 soles, 1.100 soles siquiera para un jubilado, pero no 400, ¿qué va a vivir? Muy bien. Aló, buenas noches. Aló. Aló, buenas noches. ¿Cómo está, señor? Bienvenido, lo escuchamos. Sí, quiero aportar sobre la que ustedes están hablando. Verdaderamente hay profesores que sí merecen quedarse y hay profesores que también van a las aulas solamente por cumplir y deben ser evaluados totalmente. Los que rinden se quedan, los que no, lastimosamente, así es, también tienen que prepararse. Muy bien, gracias a usted por participar. La meritocracia, ¿qué tan importante termina siendo ahora? Por supuesto, tiene que haber eso, pero eso es fundamental, ¿Ya? porque el que no rinde definitivamente tiene que separarse. Pero para que evaluemos objetivamente, tenemos que darle la oportunidad que se capacite, Muy se bien, actualice. entonces usted es de la opinión que sí se debe evaluar al maestro, pero primero hay que capacitarlo, invertir en mejorar sus habilidades. Definitivamente. Y luego ver si este docente está o no está calificado para seguir en la carrera magisterial. Definitivamente. Aló, buenas noches. Aló, ¿Cómo está, señora? Bienvenida, la escuchamos. buenas noches. ¿Puede hablar usted más fuerte, por favor? Porque Aló. me dificulta el trabajo aquí en el estudio. Aló, Ahora sí la escucho. llamo para felicitar al ingeniero Absalón y ojalá de que salga elegido acá en el gobierno regional. Es un muy buen profesional y haría un buen trabajo por Cajamarca. Gracias. Bueno, han llamado para felicitarlo y le piden ser gobernador regional. Voy con otra llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Cómo está, señora? Bienvenida, la escuchamos. Por favor, quisiera opinar acerca de los profesores. La escuchamos. Señor periodista, mire, yo estoy en contra de estas manifestaciones que se están haciendo. Yo tengo hijos y los hijos, para ser profesionales, han invertido en diplomacia, en diferentes estudios para poder lograr un trabajo, hasta en idiomas. Y los profesores no se capacitan ellos. Quiere que el gobierno invierta en ellos. Y eso no puede ser. Ujú. Yo como madre doy para que mis hijos se capaciten. Trabajan ellos y se siguen capacitando. Y los profesores no. Ellos quieren que el gobierno les dé. Y ellos ganan enero, febrero sin trabajar. Muy bien, señora, me quedó clarísima su posición y vamos a analizarlo. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Cómo está, señor? Lo escuchamos. Amigo, yo llamo para decir al ingeniero Absalón que a ojo de buen cubero yo hago taxi aquí en Cajamarca desde hace 8 años. Yo no soy de acá, soy de Chiclayo. Pero para mí es el mejor candidato y el llamado a hacerse cargo de la región de Cajamarca. Es un Muy bien, hombre bueno, es con una llamada de capacidades apoyo, ingeniero. Lo quieren como candidato. Pero, Erika, todavía no me puedes atiborrar de llamadas porque hay cosas que resolver aquí. Repito, con paciencia con el público. La señora, por ejemplo, dice que algo que es válido. En el sector privado, el profesional tiene que capacitarse con su plata. Sí, pero En el sector público tenemos que exigir que el gobierno nos capacite. La señora dice, para que mi hijo encuentre un trabajo en el sector privado, yo le di dinero para que lleve idiomas, diplomados y todo lo demás. ¿Por qué el maestro no se puede capacitar? Ella siente que también hay ahí un tema de discriminación. Sí, pero también sí es cierto, pero mire, acá hay que entender el problema del magisterio. Hay maestros que están por acá nomás, por Cachachi, los caseríos cercanos, cerquita acá nomás, por acá por Los Baños o La Encañada. ¿Cuántas horas a veces tiene que caminar el maestro? ¿En qué condiciones dicta? ¿No? A veces tiene que llevar su loncherita. Es un problema bien complejo. Hay trabajos y trabajos, es verdad, trabajos, no todos por son supuesto, iguales. No todos son iguales y por lo tanto no puede haber un tratamiento general. Pero acá los sueldos de los maestros, sí le digo, son bajos, definitivamente. No, pues con Y 1.500... siempre paran endeudados a la derrama y la derrama con tanto tasa de interés que cobra, lógicamente le queda menos a cada mes. ¿Y cómo enfrenta su problema de la casa? ¿Y cómo va a poder gastar para capacitarse a fin de año o los cursos que puede haber? Es decir, el problema es complejo, pero acá sí creo que el Estado tiene la obligación de
actualizar a sus maestros, sobre todo a los que del sector rural tiene que haber un trato diferente, porque hay un gasto. ¿Cuánto cuesta el traslado todos los días de su casa hasta el centro de educación? Tal vez incentivar al docente que trabaja en la zona rural con un bono adicional, ¿no? Distinto al de la zona urbana, porque en la zona urbana tienes todas las comodidades, mientras que en la zona rural no. Entonces, maestros que trabajan lejos de su familia, que están en zonas, eso, si queremos darles un bono adicional. Tema, si queremos sentar las bases del desarrollo del país, tiene que haber una buena educación. Y para que haya una buena educación, tiene que haber mayor presupuesto del Tesoro Público hacia el sector educación. Muy bien. Y con ese mayor presupuesto tiene que haber mejor infraestructura, mejor capacitación de los maestros y también los alumnos que tengan su alimentación. Por ejemplo, hay sectores muy pobres que no salen con su desayunito escolar. Ajá. ¿Y el almuerzo qué hacen? Ya no tienen. Tenemos que implementar, se tiene que implementar por parte del Estado almuerzos escolares para las zonas más pobres, porque hay gente que apenas come un caldito y punto. Ingeniero, vamos a ir a una nueva pausa. Cuando volvamos, hablaremos de una propuesta económica que trae el ingeniero para Cajamarca: promover el turismo, poner en valor destinos turísticos que Cajamarca tiene muchísimos, invertir en ese sector. Es una actividad sostenible en el tiempo, pero vamos a ver cuánto hemos avanzado y qué lugares podríamos empezar a poner en valor. Regresamos en estos Express. Seguimos en estos Express en Turbo Mix TV, Canal 19. Estoy conversando con el ingeniero Absalón Vázquez, precandidato al gobierno regional de Cajamarca. Hemos abordado el tema del magisterio. Él es de la idea de que la carrera pública magisterial tiene que continuar, pero antes de que los maestros sean evaluados, primero el Estado debe invertir en su capacitación. Sin no haberlos capacitado, no se los puede evaluar. También es de la idea que el docente que es descalificado no debería permanecer en la carrera magisterial. Bueno, él está proponiendo como una alternativa de desarrollo económico para Cajamarca el turismo. Y Cusco vive del turismo. Muchos de sus ingresos y de su actividad económica está basada en el turismo. Tienen a Machu Picchu, que es una de las 7 maravillas del mundo. Cajamarca no tiene una maravilla en el mundo, pero tiene Baños del Inca, tiene a Santa Apolonia, tiene Cumbemayo, y así podría enumerarles un sinnúmero de atractivos turísticos que habría que poner en valor, pero los que requieren de inversión. Y también se requiere de capacitar a la población e impulsar a que las demás instituciones del Estado, como municipales, distritales y provinciales, y también el sector privado, inviertan en ese sentido. Ahí en la pantalla vamos a proyectar unas imágenes de unos vídeos que han mandado a realizar de atractivos turísticos de Cajamarca, y ahora vamos a desarrollar el tema con el ingeniero. Ingeniero, ¿es o no es posible en Cajamarca vivir el turismo? Y se lo pregunto con algo de ironía, porque este tema lo he debatido largamente con muchos especialistas que creen tener la receta, pero no entiendo por qué no la hacen funcionar. Definitivamente Cajamarca tiene un potencial turístico que está muy poco aprovechado. Yo conversando hace como 6 meses con un paisano nuestro, que es el doctor Quirino, es una eminencia, que es el segundo después del doctor Alba en descubridor de Zipán, etcétera. Es un investigador nato que ha sido premiado en Beijing inclusive hace un año, y él es cajamarquino. Y conversando me daba una primicia que todavía no ha salido mucho a luz. En Jaén está ubicada la cultura más antigua inclusive que Caral, que eso va a salir de acá 2-3 años recién a conocimiento. Están trabajándolo ya ha sido probada, ya ha sido hecho las pruebas con carbono 14, ¿no? Y lo cual es para nosotros los cajamarquinos un orgullo. Inclusive él me explicaba bien que de esa cultura, de ese grupo humano, salieron hacia Chachapoyas, hacia el Ecuador, hacia Colombia inclusive. Tiene una explicación extraordinaria. Y también de esa cultura vinieron hasta Cutervo inclusive. Es decir, él me narraba como experto que es en el tema, Cajamarca tiene un potencial turístico. Y por eso es que hay que promover el turismo, pero ¿cómo? Un extraño que no conoce Cajamarca, ¿cómo puede saber? Por eso es que parte de mi interés me han dado a hacer, a través de mi hijo que tiene su dron como ingeniero que es, y un grupito de amigos jóvenes que son, a filmar la región Cajamarca. Imágenes que están proyectando en este momento en la pantalla. Para promover el turismo. Por ejemplo, de todas las provincias tienen cosas muy atractivas. ¿Para qué? Para que conozcan los que tengan interés y programen un viajecito a Cajamarca, porque así se promueve. Pero primero hay que empezar con la identidad con Cajamarca. La identidad. Y hay muchos que se sienten avergonzados de la zona de la que proceden. El otro día, por decir que tenemos en Cajamarca mucha zona rural, la gente, bueno, un poco más y el debate se encendía aquí, no les gusta reconocer que vienen del campo. Yo no sé por qué se avergüenzan, si el campo es bonito y maravilloso. Y lo otro es que a veces no valoramos ni revaloramos nuestras costumbres y tradiciones, que las hemos ido perdiendo y tratando de modernizar.
Por ejemplo, el carnaval cajamarquino tenía otra connotación de ir cantando coplas con la guitarra, solicitar chicha de casa en casa, y ya poco a poco lo hemos ido modernizando y convirtiendo como un carnaval de Río, de Brasil, ¿verdad? Con gente pintada, desnuda, bailando en la vía pública, que no está mal darle ese toque de modernidad, pero sin perder la esencia. ¿Qué hacer primero para identificar al cajamarquino con sus raíces? En primer lugar, es la falta de autoestima que como peruanos tenemos. Vemos que vemos a un extranjero blanco, ojos azules, le creemos todo. No sabemos valorarnos, tenemos que valorarnos. Acá, en principio, si yo soy campesino, si vengo de un pueblo, mi padre fue un campesino con sus yanques, ¿por qué me voy a avergonzar? Tenemos nosotros en nuestras manos, está el desarrollo de Cajamarca, no es en manos de otros. Y nosotros tenemos que sentirnos fuertes. ¿Por qué? Porque procedemos de una cultura y tenemos antepasado que es ejemplo del mundo. Los incas fueron una de las culturas más espectaculares del mundo en el tema hidráulico, por ejemplo, en el tema de interconectividad, caminos del Inca, por ejemplo, y en la agricultura. La agricultura, en el año 1500, cuando llegaron los primeros sacerdotes con la parte de la colonización, narraron de que en el incanato había la agricultura más desarrollada del planeta. Yo tengo esos libros, realmente. Pero eso es cierto, ¿por qué? Los incas domesticaron la papa, que salvaba a la humanidad del hambre, el maíz y una serie de productos. Y ahora, ¿qué son? Productos banderas, por ejemplo, la quinoa. Antes, ¿qué le daban? A los pollitos, a los pavitos, ¿no? Y ni siquiera lo valorábamos un alimento extraordinario. Pero cuando salió que hasta los astronautas comían quinoa, porque es un alimento excepcional. Se puso de moda y hoy cuesta muy caro en el mercado. No, por eso, pero aprendamos a valorar nuestros recursos, nuestra identidad. Eso tiene que ser Tenemos que fundamental. ver primero que los gringos coman productos andinos para decirnos, oye, ese potencial Así produce es. aquí, ahora vamos a comer nosotros también lo mismo. Bueno, imagínense la hamaca. Le voy a contar una experiencia en la hamaca que hice. Y la hamaca, yo llegué a entender bien el año 80 trabajando en Programás, visitando la parte alta de Cerro de Pasco por la laguna de Junín, y vi ahí que eso es hamaca. Y bueno, la historia es larga. Al final, cuando tuve la oportunidad como ministro, impulsé 100 hectáreas de maca sembrar. Ahí se dio el salto. ¿Por qué? La maca es un cultivo divino, es mejor que el ginseng. Acá en la Encañada se ha hecho la prueba de maca, está excelente. Un desayuno escolar, leche con un poquito de maca, oiga, leche de vaca, con un poco de maca sería extraordinario, nutriente, pero se convierten en súper fuertes. Súper fuertes. Dicen que tiene potenciales afrodisíacos. Sí, aparte, no, nutritivo y también energizante, ¿no? Así es. Entonces, en tal sentido, acá tenemos que aprender a valorar nuestros recursos, nuestra identidad. Justamente eso nos lleva a la siguiente pregunta. Sí. Conocer nuestra historia, saber cómo han sido nuestros antepasados. Si usted le pregunta a un jovencito en la calle de nivel secundaria si conoce algo de Cajamarca, yo le aseguro que no le va a responder. Pero si usted le consulta sobre los programas de televisión de moda, le van a responder de izquierda a derecha. Sí. Todo, nombres, apellidos, qué dijeron, qué no dijeron, qué peleas tuvieron. Eso es cierto, totalmente cierto. Mire, ¿por qué? Porque falta identidad, no nos identificamos con lo nuestro. Creemos que lo de afuera es mejor y acá tenemos una riqueza inconmensurable. Pero ahí entra tallada otra vez la país. educación, la formación La desde el colegio, educación, promover valores y hacer es. que no nos desde el avergoncemos hogar, de Cajamarca. desde el hogar, no solamente en colegio, desde el hogar y en el colegio. Pero, por ejemplo, imagínense acá, tenemos una obra hidráulica extraordinaria. Cuando desde niño nunca valoré, ¿no? Yo visité el Cumbemayo, el canal de Piedra Bestial, pero acá en el Cumbemayo existe el primer y único trasvase de agua del Pacífico al Atlántico. Imagínense, lo captan el agua en los cerros, lo que siempre vemos el canal de Piedra, y se lo trasladan hacia la cuenca de acá, hacia Cajamarca, que es del Pacífico al Atlántico. No hay en ningún punto del país esa obra majestuosa desde el punto de vista hidráulico. Pero imagínense, ese Es decir, hay principal unas atractivo cosas- turístico no tiene una vía asfaltada, entonces No tiene resulta asfaltada. ser complicado. Así. Años de años se viene promocionando y nadie le ha puesto énfasis. Por eso tenemos que hacer un plan de desarrollo para eso justamente, porque sin buenas carreteras, sin buenos servicios de hotel, ¿no? De las comodidades, comunicaciones y seguridad, ¿quién va a venir? Lógicamente, ¿no? Me queda clarísimo que productos turísticos tenemos, ponerlos en valor nos falta, pero a eso hay que sumarle lo siguiente, inversión privada, porque el sector público lo puede impulsar. Tiene que haber Pero las dos necesitamos inversiones. inversión privada para construir ¿qué? Hoteles, restaurantes, lugares campestres, Así es. traslado y todo lo demás. Así es. Y para definitivamente. eso tenemos que tener estabilidad. Infraestructura, No es estabilidad. tan sencillo como hablarlo. ¿Cómo piensa usted promoverlo? Por eso es que es una tarea conjunta. Acá se tiene que poner, en principio, el principio de autoridad, trabajar en equipo. Esto no es trabajo de una autoridad de 2 o 3, no. Acá se tienen que juntar profesionales de Cajamarca, de las diferentes
especialidades para poder un solo objetivo, desarrollo de Cajamarca. Si no hay desarrollo no va a haber empleo y nuestros jóvenes están saliendo, terminan su tanto esfuerzo, ellos haciendo el esfuerzo que mandan las pestañas y los padres haciendo el esfuerzo para llevarlos a los hijos a ser profesionales y al final terminan y no hay chamba. ¿Por qué? Porque no hay desarrollo. Por lo que usted dice, no hay estabilidad, no hay tranquilidad, etcétera, etcétera. Por eso es que Cajamarca merece desarrollo. Desarrollo generará la oportunidad para que los jóvenes pongan sus conocimientos. Aterrizando la idea. Por ejemplo, en forestación, mire, en forestación nomás, si al año nomás se reforestase unas 20.000 hectáreas, 20.000 hectáreas, es decir, 2 veces por COM tiene 10.000 hectáreas, 2 veces por COM. ¿Cuántos empleos se generaría? 2 millones de jornales al año. ¿Eso es factible? Por supuesto es factible. Y muchísima gente que ahora no tiene trabajo en el campo, que está pasándola muy mal, ahí su trabajito, ganando y también llevando desarrollo. Tenemos que pensar, hay 600.000 hectáreas, como dice en el video que lo lancé el otro día, ¿no? 600.000 hectáreas con aptitud para sembrar bosques. Es decir, imagínense cómo sería Cajamarca como por COM, 600.000 hectáreas. Vamos a tener más agua, más árboles, más medio ambiente, más potencial turístico, turismo vivencial, etcétera, etcétera, cambiaría diametralmente. Aterrizando las ideas que ha propuesto, que todas son interesantes y válidas probablemente, esto no se logra de la noche a la mañana, toma su tiempo, son políticas a mediano y largo plazo quizá. Pero hay que iniciarlas. ¿Verdad? Y hay que empezarlas. ¿En cuánto tiempo usted cree cambiarle un poquito la mentalidad primero al cajamarquino y luego las condiciones de vida? Mire, si es que llega a ser gobernador regional. Yo creo que en principio hay cosas que se pueden hacer muy rápido, ¿no? Muy rápido, porque se necesita decisión política, pero también capacidad y experiencia para hacer con mucha creatividad, con ahorro. Por ejemplo, canales, reservorios, que es fundamental, porque no va a haber desarrollo ganadero si es que no hay agua, y no hay agua si no hay reservorios. Pero habiendo ganadería, el queso, acá debería haber el desarrollo de la mejor industria quesera del Perú. ¿Por qué? El queso cajamarquino es el mejor del Perú, ya está probado. El queso mantecoso es increíble, no hay en ninguna otra parte del país el queso mantecoso que produce Cajamarca. Sí, y riquísimo, calidad. Pero acá hay jóvenes que se educan en industria alimentaria, muy bien, tienen ahí la oportunidad, el campesino. Pero si es que no se hace la obra de infraestructura de agua, riego, etcétera, etcétera, ¿cómo se va a desviar el desarrollo? En tal sentido, en agricultura, por ejemplo, mire, hay tantos vallecitos para palta, para arándano. Me alegra que hay algunos puntos que están trabajando con arándanos, por ejemplo, ¿no? Tara, para exportación, se tiene que impulsar. Papa, por ejemplo, Cutervo, tiene un potencial extraordinario, 2 cosechas al año que no tiene ningún punto del país, se tiene que impulsar. O Tacabamba, por ejemplo, en Chota, una zona papera que me conocen muy bien, los apoyé fuerte, porque era mi obligación. Café, por ejemplo, todo el Marañón, Jaén, la parte de Chota, Cutervo, Chorobamba, inclusive San Ignacio. Pero ¿qué hace un campesino sacando 8 quintales por hectárea? Se tiene que ir a 40, 50. ¿Cómo? Con plantones, con biotecnología. O sea, eso se puede hacer, pero se necesita decisión política y no se necesita. Otro producto que tiene mucha demanda en el mercado es el cacao y también se produce el cacao, en por Cajamarca. supuesto. Y ojo, en esa ruina que han encontrado en Jaén, han encontrado una pasta de cacao de esa época, realmente, y han detectado de qué variedad era. Eso me lo transmitió. De las el 11 doctor variedades de Quirino, cacao ¿no? que tiene el mundo, 7 tiene el Perú. Sí. Y Cajamarca tiene ese potencial. Ese potencial. Habrá que explotarlo. Extraordinario, realmente. Hay potencial, pero sí que se necesita trabajar. Vamos a trabajar juntos, a unirnos todos para poder llevar desarrollo, ¿no? Vamos a escuchar al público a ver qué piensa. 362911, 3408, esas son las líneas para que puedan plantear sus inquietudes al ingeniero Absalón Vázquez sobre esta propuesta en el turismo, en fortalecer la agricultura, la reforestación, que suenan interesantes. Y bien, en su casa deben estar preguntándose lo siguiente: todas las ideas están muy bonitas, pero ¿de dónde vamos a sacar el dinero para financiarlas? El cómo es importante. Sí, es muy buena pregunta, mire. ¿Cómo? Para eso son las autoridades, tienen que convocar a los profesionales para hacer expedientes. En primer lugar, no devolver nada del presupuesto que asigna el Estado. El año pasado, ¿cuánto devolvió el gobierno regional? 50%. O sea, como que acá sobrase plata. Y luego nos damos el lujo de decir no hay dinero, cuando no y- podemos ejecutar todo lo que nos dan. Y 2, hacer perfiles, proyectos, porque si no se tiene un banco de proyectos, perfiles, ¿cómo se va a conseguir plata? Hay ahora, por ejemplo, hay para reservorio, para canales, para riego, para pastos, tiene el Ministerio de Agricultura una serie de partidas. Tal vez un banco de proyectos. Pero necesita banco de proyectos. Y banco de proyectos, los profesionales. Muchos profesionales están pateando latas. Pero tenemos la Universidad Nacional, de donde se pueden sacar grandes proyectos. Claro, y tenemos universidades sí, privadas pero también. pero se necesita inversión para elaborar, Así es. ¿no? Se necesita plata
Ellos pueden, pero necesita plata del Estado para poder hacer esos proyectos. Muy bien. Vamos a escuchar al público. Aló, buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Cómo está, señor? Bienvenido, lo escuchamos. Un saludo cordial al ingeniero Absalón. Bueno, como televidente, y como veo que el ingeniero va a postular al gobierno regional, en mi familia vamos a apoyarlo. Tenemos su trayectoria profesional como docente, como exministro en el sector agricultura. Entonces, nosotros vamos a optar por apoyarlo para que Cajamarca trate de superarse, ¿sí? Lo que da pena es que yo como profesor también apoyé a la candidatura del señor Goyo, pero fue una vergüenza. Tanto hemos luchado por la defensa del agua, ¿y qué han hecho ellos? Solamente enriquecerse a través de la población, pero los bolsillos, ¿sí? Créame, señor Peter, y escucho lo que está en su programa, y también lamento la entrevista que se le hizo a la señora en la que criticaba a los docentes, que no se deben capacitarse ellos mismos por sus propios medios. Pero con los casos miserables que tenemos, la verdad, no se puede capacitar. Muy bien, señor. Bien, Me ha quedado señor. clarísimo y gracias por participar. Ha llamado para darle su apoyo, a decirle que usted sería un buen candidato. Está decepcionado de la actual gestión de turno. Voy con otra llamada, me dice la producción. Aló, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, señor, lo escuchamos. Quiero saludarlo al ingeniero Salón. Conocemos que ha sido ministro y ha hecho muy buen trabajo. Y al mismo tiempo felicitarle por la gran entrevista que ha tenido hoy noche. De verdad me ¿Qué le han alegra. parecido las propuestas, como usted, señor? ingeniero Salón, que es un extraordinario candidato y yo sé que usted va a hacer mucho por Cajamarca. Muchas gracias por la comunicación. Muy bien, señor, gracias por participar. Voy con la otra línea. Aló, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, Quisiera- señor, lo escuchamos. Quisiera hacerle una pregunta ya al ingeniero, A ver. porque bien bonito es esto hablar, ¿no? Dice que va a haber reservorios bastantes. Haya, aunque es miles de reservorios, ¿de dónde va a rellenar esos reservorios si en caso no lleva? Nada más. Muy bien, una buena pregunta. Ahora va a responder. ¿Cómo dice vamos a llenar los reservorios si no llueve? Bueno, Difícil que no llueva. mire, Llueve en demasiado. principio, en Cajamarca llueve. La precipitación promedio para los 3.500 metros sobre el nivel del mar es más o menos 700 milímetros al año, que significa, ¿no?, 7.000 metros cúbicos por hectárea. Es decir, si se capta en todas las quebraditas y todo el escurrimiento, se llena. Mire, el otro día estuve acá por los Baños del Inca, arriba, en una ladera donde no había nada antes. Ahí hay 5 reservorios en serie han hecho, y que han captado de las quebraditas, se ha llenado 1.500 metros cúbicos cada uno, y ahora, ¿qué siembran? Han hecho un invernadero y siembran rosas para el mercado. Miren cómo han resuelto. Y el señor campesino muy orgulloso me decía, ingeniero, ya yo me pensaba ir de acá, fuera de Cajamarca, pero mire, gracias a Dios, acá ahora tiene, y ha recibido un apoyo, y ahora tiene rosas. Y no, inclusive, yo quise meterme por probar, ¿no?, al invernadero, me dijo, no, porque hay que cuidar que no se contamine, lo cual lo felicité, le digo, así se cuida, no se Muy puede bien. dejar a cualquier entrada. ¿Por Muy qué? bien. Realmente hay posibilidades. Ahí están 4 reservorios en cascada. Hay Y tiene ejemplos la de reservorios oportunidad de ampliar interesantes. inclusive todavía. Guay. Pero hay que almacenarlo. Hay un reservorio que hace poco lo construyeron, es grandote, el Chauyagón, sobre una laguna, ¿Ya? que se llena y permite que produzcan papa nativa. Papa nativa que, por cierto, ya está en los centros comerciales, hasta en hojuelas. Sí, Así excelente. que hay experiencias de estas, simplemente que hay que empezar a trabajarlas. Aló, buenas noches. Buenas noches, señor. Bienvenido, le escuchamos. Bueno, en parte tendríamos que darle la razón al ingeniero Absalón. Necesitamos activar el tema del turismo con una mayor infraestructura para poder así hacer atractivo, pero a la vez también yo creo que se debe de llamar la atención a los diferentes, tanto las instituciones de agricultura, de vivienda, de salud, que ya no hacen el trabajo que hacían antes, de buscar convenios interinstitucionales para poder hacer viables los proyectos, como se trabajaba en el tema de la deforestación, la agricultura, las semillas. Ahora solamente se han dedicado a esperar el sueldo y que todo venga a través del canon minero. Yo creo que necesitamos un mecanismo de la autoridad
para poder darnos un desarrollo a la región. Eso es lo que esperaríamos nosotros, de que tener unas autoridades, como se dice, un poco agresivas, ambiciosas a desarrollar las actividades que Gracias por tendría la participar. región. Lo que dice la señora es que deberíamos recuperar probablemente los convenios interinstitucionales que en la actualidad no tenemos. Cada uno va por su lado, por cierto. Por supuesto. Y trabajar con los ministerios de Vivienda, Agricultura, Salud, Educación para impulsar proyectos, que creo que esa es la manera correcta, lejos de estar solamente pendientes del canon. Y creo que usted tiene experiencia en ese Totalmente sentido. de acuerdo. Pero para eso se necesita, ¿qué? Una cabeza y principio de autoridad. Que a todas las instituciones, señor, tal día una reunión, a ver, ¿cómo está esto? ¿Cómo está? Y pum, y visitar el campo. Porque si no, ¿cómo se va? Pero si no hay principio, si no se conoce y no hay principio de autoridad, todo el mundo hace lo que quiere, pues. Acá ¿Principio de autoridad y autoritarismo es lo mismo? Se lo pregunto porque hay quienes confunden estas dos cosas. No, pues autoridad es otra cosa. Autoridad significa convocar, supóngase acá institución tal, señor, ¿hay que tal día va a haber una reunión a todos los que tengan que ver con el tema? Muy bien, a ver cómo está su plan de trabajo, cómo está su plan, cuáles son sus metas, muy bien, a ver hasta tal fecha cuánto va a invertir, cómo va a ir. O sea, tiene que tener ese principio de autoridad para poder convocarlos y también supervisarlos, porque si no, ¿para qué esa autoridad? O sea, eso es lo elemental. Mire usted, cuando soy ministro de Agricultura, a los directores regionales había, señor, a ver, tal cosa. Ellos me decían, hemos avanzado tal, muy bien, pum, estaba ahí chequeando, a ver cuánto avanzó, a ver, si me mentía, al toque se tiene que tomar medidas, pues. Pero si uno va a estar en la oficina recibiendo los informes, no funciona eso. Y tiene que haber un trabajo coordinado, no pueden haber islas. Este proyecto o esta institución como una isla, no tienen nada que ver, están haciendo lo mismo. Tiene que coordinarse, se dispendian los escasos recursos, los recursos siempre van a ser escasos y al final eso es el problema. Tiene que haber una coordinación, tiene que haber una autoridad y tiene que haber conversaciones y supervisión en el campo, definitivamente. Muy bien. ¿Tengo una llamada más o concluimos? Concluimos. Nos ha dado el tiempo, ingeniero. Gracias por haber venido al programa. Ha sido interesante conversar con usted. Muchísimas gracias. Y seguiremos hablando en lo sucesivo. Muchas gracias. Gracias a Muchísimas usted. gracias.